Privilegio muy grande poder estar una vez más en la casa del Señor. No sé cuántos se alegran, para muchos hermanos fue tarde. Muchos dicen, ¿verdad? Yo quisiera andar limpiando oficinas, dice, no sé qué ando haciendo aquí, dice. No, hombre, si Dios tiene una palabra para usted. Entonces Dios quiere hablar a nuestra vida. Vamos a ir al libro de Ezequiel 22:30. Aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Libro de el profeta Ezequiel 22:30. Cuando usted lo tenga me responde con un amén. Ezequiel 22:30. Amén, amén. Aleluya. ¿Lo tienen? Vamos a ponernos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Cuando usted va a la corte no le preguntan, mire, ¿se quiere parar? Dicen, ahí viene el juez. Y todos se paran. Hermanos, entonces necesitamos ser reverentes al Señor. ¿Por qué? Porque aquí no se va a predicar a Judas, aquí se va a predicar a Cristo. O sea que Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Dice la palabra del Señor así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no hallé. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta hora. Primeramente dándote gracias por ese privilegio tan grande que tú nos concedes de poder predicar tu palabra. Te pido por aquel amigo que va a escuchar este mensaje, por aquel líder que va a ver, Señor, este mensaje, que seas tú hablando a su vida. Espíritu Santo, yo me quito de este lugar y te dejo a ti, porque sé que tú eres el que vas a hablar a este pueblo. Tú eres el que vas a hablar a ese pueblo que va a estar viendo por esos diferentes medios, por la radio, por la televisión. Donde quiera que este mensaje sea escuchado, sabemos de que tú tienes esa palabra que consuela, esa palabra que transforma, esa palabra que va a traer vida a un aquel que está afligido, a un aquel que está enfermo. Yo sé que tu palabra nunca regresa vacía y sé que va a hacer efecto en cada líder. En esta hora te pido que seas tú, Espíritu Santo, usando mi vida. Gracias te damos en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. El tema de esta hora es: ¿estaremos dispuestos a hacer un vallado y a pararnos en la brecha? ¿Estaremos dispuestos a hacer un vallado y a pararnos en la brecha? Hermanos, este profeta Ezequiel, hermanos, fue escrito, hermanos, 592 años, hermanos, antes de Cristo. Y usted puede decir, entonces eso es antiguo. Eso predíqueselo a los ancianos. A mí ya no me predique esto porque estamos en el siglo XXI. Hermanos, ¿y usted cree que la palabra va a cambiar? El mismo Dios sigue siendo el de ayer, el de ahora y el de los siglos. Cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca va a pasar de moda. La palabra del Señor, hermanos, siempre va a hablar a nuestra vida. Pero como lastimosamente eso, hermanos, los hombres lo han querido, hermanos, hasta cierto punto, hermanos, decir, bueno, pero eso era de otro tiempo. Ellos han querido, hermanos, apagar estas verdades. Ellos han querido, hermanos, disfrazar esta verdad. Pero lastimosamente el hombre es tan ignorante, porque aunque el hombre haga lo que haga, hermanos, la santidad de Dios, nadie va a poder en contra de ella. Entonces Dios viene, hermanos, y envía a este profeta, hermanos, para hablarle a su pueblo Israel, un pueblo rebelde, un pueblo, hermanos, que no quería obedecer al Señor. Y nos damos cuenta en el capítulo, hermanos, siempre 22-28, que dice que habían profetas, hermanos, hablando aún, hermanos, cuando el Señor no había dicho nada. Es como esa gente que le gusta, hermanos, que le profeticen, hermanos, basado a sus sentimientos. Cuando Dios hablaba, hermanos, Dios era porque traía un juicio. Cuando Dios hablaba, hermanos, era porque aquella persona tenía que arreglar su vida. Pero ¿cuáles son las profecías que estamos viendo en este tiempo? Hermanos, profecías de casas,
profecías de dinero, y la gente como eso es lo que le emociona. A la gente le gusta que le digan, mire, yo veo en usted que va a trabajar hasta más horas y va a tener otra casa más, y la gente se alegra, hermanos. Hermanos, sin saber de que los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. Entonces nos damos cuenta que Dios, hermanos, le habla a Ezequiel, hermanos, y dice, hermanos, que no encontró quien hiciera un vallado. Hermanos, y vallado es una cerca, hermanos, que se levanta para impedir, hermanos, la entrada de alguien. Hermanos, un vallado puede ser también una cerca para proteger un terreno. Eso es un vallado. Hermanos, y dice en Job 1:10 de que dice que Satanás le dice a Dios, hermanos, que Dios había rodeado, tenía cercado a Job, porque Job era un hijo de Dios. Amén. ¿Será que, hermanos, Dios tendrá cercada tu vida? Bendito Dios. Hermanos, porque Dios de una o de otra manera, Él quiere, hermanos, hacer ese cerco, hermanos, ese vallado de ángeles. ¿Por qué? Porque, hermanos, vallado se puede representar también como un redil. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que Dios siempre ha querido proteger a sus hijos. El mismo Salmo 91 lo dice, hermanos, que el que habita al abrigo del Altísimo. O sea que Dios se está poniendo ahí como un vallado para nuestra vida. Aleluya. Pero dice también, hermanos, de que la palabra brecha, hermanos, es estar dispuesto a defender algo o a alguien. O sea que queremos abrir camino, hermanos, romper algo, hermanos, así como en este mundo, hermanos, nos damos cuenta de que todo va de continuo al mal, todo. Pero Dios, hermanos, levantó varios hombres, hermanos, porque Dios traía juicios, hermanos, sobre esta tierra. Nos damos cuenta ya en el libro de Génesis, hermanos, 18:25, hermanos, de que Dios levanta a un hombre, hermanos, que se llamaba Abraham. Dios traía un juicio a Sodoma y a Gomorra. Pero este hombre viene, hermanos, y este hombre intercedía. Él hacía un vallado, hermanos, de oración, porque él quería impedir, hermanos, de que un juicio de Dios no destruyera esa tierra. ¿Qué tipo de vallado estaremos haciendo nosotros? ¿Ah? ¿Será que usted ora por su vecino que es alcohólico? ¿Será que usted ora, hace un vallado usted de oración, de intercesión, hermanos, por aquellas personas que no conocen de Dios? ¿O será usted de aquellas personas, hermanos, de que, como usted dice, de que con su trabajo, a su casa, a la iglesia, y usted no se mete en nada? Entonces Satanás lo tiene contento, pues. ¿Por qué? Porque usted no se ha parado en la brecha y decir, yo definitivamente voy a romper este hielo que he tenido de ver cuánta maldad, y yo con una gran indiferencia. Dios lo que quiere es de que los hombres, hermanos, y las mujeres se paren en la brecha y empiecen a testificar de Cristo. Pero lastimosamente, hermanos, como vos sabes de que ahí no te van a pagar, allá en la calle no le van a pagar, que le hablen de trabajo, usted dice que eso es bendición. Hermanos, hay un trabajo más especial que Dios nos ha delegado como hijos de Dios. Dice la palabra que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Pero ¿qué estamos dando como hijos de Dios? ¿Ah? ¿Será que usted estará afectando este mundo con su cristianismo? ¿Será que Satanás sabrá quién es usted? ¿Ah? ¿O lo tiene ahí, hermanos, acomodado, llevando una vida mediocre, hermanos? Hermanos, Dios lo que quiere es que despertemos. Porque, hermanos, se levanta Abraham, hermanos, y él intercedía, hermanos, y le dice él a Dios, ¿será que habrán 50 justos? ¿Será que habrán 40 justos? Y si hubieran, yo no los destruiría, dice el Señor. Hermanos, solamente Lot y su familia salieron de ese lugar, porque venía un juicio de Dios sobre esa tierra. Pero ¿quién intercedía por ese hombre? Abraham. Hermanos, y después, hermanos, Dios destruye esa tierra. Hermanos, y en el libro del Éxodo, hermanos, en el Éxodo 32:30, nos damos cuenta que el pueblo del Señor, hermanos, decide hacer un becerro de oro. Hermanos, y la ira de Dios quería destruirlos, pero había un hombre que intercedía por ellos, que era Moisés. Amén. Entonces, hermanos, así han venido los juicios de Dios sobre la tierra. Hermanos, y siempre, hermanos, el hombre ha querido ir de continuo al mal. Hermanos, había, hermanos, un decreto sobre nuestra vida, hermanos, de que Dios quería traer un juicio sobre nuestra vida. Aleluya. Pero
dice que hubo un hombre, hermanos, que se despojó de sus vestiduras, hermanos, y ese hombre se vino a humillar, ese hombre vino a morir a la cruz del Calvario. ¿Por amor a quién? Por amor a ti, por amor a mí. Ese hombre decidió hacer un vallado, ese hombre decidió pararse en la brecha. Y le mandan una muñequita. Por allá de repente miran a Jesús hablando con la samaritana. Y dicen los discípulos, miren, el líder de nosotros hablando con una mujer. Dijo Satanás, aquí lo quiebro. Pero ese hombre tenía, hermanos, un propósito. El Hijo de Dios, hermanos, estaba parado en la brecha. Él no miraba a izquierda, él no miraba a derecha. Él, hermano, solamente miraba esa cruz del Calvario y decía, con ir a morir a la cruz del Calvario, yo voy a ir a libertar a mi pueblo. El único que se ha parado en la brecha. Muere Cristo, hermanos, y Él nos deja una gran comisión. Y dice Cristo, hermanos, ¿quién estará dispuesto a pararse en la brecha y a formar un vallado? Hágase esa pregunta a usted. ¿Estará dispuesto a pararse en la brecha? ¿Cómo es de que nos gusta pasar a dar testimonio? Y Dios les bendiga a los que nos están viendo. Pero es que yo soy pastor, pero es que yo soy cantante. Qué bueno, gracias a Dios. Pero estarás parado en la brecha, irás a predicar sin que te den un 5, irás a cantar si no te pagan. No, ¿por qué? Porque no te has llenado del amor de Dios. Eres un malagradecido, eres una persona que no has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice la gente, si era un gran malacate, dice. Hermanos, Cristo nos ha sacado de la cárcel, del alcohol, de la droga. ¿Y por qué ahora, hermanos, la gente anda cobrando por predicar, pues? ¿Ah? Ese es el agradecimiento que le tenés a tu padre. ¿Ah? Hermanos, ¿será ese el verdadero agradecimiento? No digamos los cantantes, hermanos, de que ahora dicen, no, si quiero una ofrenda, deme. No cobro, pero deme una ofrenda. Y si no te dan ofrenda, no cantas. ¿Por qué? Porque sos mediocre. No has entendido quién es Cristo. Cuando tú entiendes quién es el Señor, tú te paras en la brecha y dices, el Señor va a tener cuidado de todo lo que, hermanos, me rodee. Del vestuario, de un techo, Dios tiene control. Pero no andes comercializando con la obra del Señor. No seas mediocre. ¿Por qué, hermanos? Porque lastimosamente la gente no cree al evangelio. ¿Por qué? Porque los mismos líderes son mediocres, dando profecías cuando Dios no ha dicho nada. Y la gente que dice, no, es que el pastor aquel solo dinero pide. Ignorante ese pastor, porque él no sabe que un día él se va a parar delante del Señor y se tiene que presentar como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Gente ignorante que no sabe que un día va a morir y va a entregar cuentas, enriqueciéndose con el evangelio. ¿Cómo crees que los mirará el Señor? Dirá el Señor, este es mi hijo amado, este es el pastor por el cual yo quería levantar y fui a morir a la cruz del Calvario, un gran borracho, un gran alcohólico. ¿Por qué después los mirás caídos en droga y en alcohol? Hermanos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y qué duro, hermanos, qué duro de que en este tiempo el Señor vuelve a decir, hermanos, esta palabra, hermanos, fue 2600 años atrás. Pero si la traemos, hermanos, a este tiempo, ¿será que estarás dispuesto, hermanos, a hacer un vallado, a estar intercediendo por los homosexuales, por las prostitutas, por los alcohólicos? ¿Ah? Yo creo que no oras ni por tu vida. Lo que vos querés que hagan por vos, tenés que hacerlo por otro. Ahí llévenme en oración, dice, como que es ray, como que es carro. Aquí pelando las rodillas, aquí orando y usted viendo televisión. ¿Cómo pues? Hermanos, Dios quiere que nosotros nos esforcemos. Dios quiere, hermanos, que pongamos, hermanos, esa muralla. Dios quiere que intercedamos por el pueblo del Señor. Dios quiere que intercedamos, hermanos, porque los tiempos son malos, los tiempos son finales. Y nos damos cuenta, hermanos, de que lastimosamente, hermanos, este país le ha dado la espalda a Dios. Este país ha establecido, hermanos, leyes que van en contra, que dañan la santidad de Dios. Hermanos, Dios está cansado de tanto pecado y no ha encontrado Dios alguien que se pare a la brecha y empiece, hermanos, a testificar de que Cristo
viene, que el fin se acerca. Lastimosamente no queremos hacer nada por la obra de Dios. ¿Por qué no queremos hacer nada? ¿Ah? Analícese, hermanos, porque hermanos tenemos por tardanza la venida del Señor. Porque no amamos, hermanos, ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Había un estatuto, hermanos, que Dios quería, hermanos, matarnos a nosotros. Pero Cristo, hermanos, el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor que no busca lo suyo, porque dígame, ¿qué tenía usted para ofrecerle a Dios? Nada. Hermanos, y Él nos viene a buscar con amor, hermanos. Él viene y dice, no importa que Venancio sea así un poco loco, yo lo voy a levantar como pastor. No importa que Carlos se ande metiendo marihuana por todos lados, un día yo voy a levantar a este hombre. Y qué vergüenza que ahora esos hombres que Dios ha levantado ahora anden comercializando con la obra del Señor. ¿Cómo crees que se sentirá el Señor? ¿Cree que el Señor, hermano, se alegrará del tipo de cristianismo que nosotros llevamos? Porque a qué gente le hablamos nosotros de Cristo. No queremos hablar del Señor. Hermanos, mire cuánta ley, hermanos, que ahora se puede casar hombre con hombre y nosotros como iglesia dormidos. Yo no me meto con el mundo para que el mundo no se meta conmigo. Ignorante, si un día vas a entregar cuentas de esos talentos que se te han dado, hermanos, si Dios lo que quiere es que nosotros ganemos almas, Dios lo que quiere es que salgamos a la calle, hermanos, y que evangelicemos y que le hablemos a la gente, hermanos, de que Cristo viene pronto. Eso es lo que el Señor quiere. Y qué duro, hermanos, lo que dice ese versículo. Porque dice la palabra, hermanos, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no hallé. ¿Será que si el Señor te hiciera esa pregunta en este día, qué dirías? ¿O cantarías aquella alabanza, heme aquí, envíame a mí, yo iré? ¿A dónde? ¿Ah? ¿Estaríamos dispuestos, hermanos, a trabajar en la obra del Señor? Porque Dios anda buscando ese tipo de gente. Hermanos, usted puede decir, hermanos, pero ese es un mensaje anticuado. No, hermanos. Dios quiere, hermanos, usar nuestra vida. Y muchas veces viene Satanás y te dice, pero ¿y cómo te va a usar Dios a vos si sos un gran pecador? ¿Cómo te va a usar Dios si tenés tal problema, hermanos, con todo y problemas, servirle al Señor? Pero es que tengo miedo, con todo y miedo, servirle al Señor. Hermanos, imagínate de que empiezan a avergonzar al pueblo del Señor y aún el mismo rey Saúl con miedo, hermanos. Pero había un hombre, hermanos, que decidió parársele a ese gigante y dijo, ¿cómo este incircunciso, hermanos, viene a tratar así a los ejércitos de Israel? Hermanos, Dios siempre anda buscando hombres que se paren en la brecha, hombres que peleen a defender, hermanos, a su pueblo. Y qué duro, hermanos, de que nosotros cuando nos reunimos, hermanos, en el templo, miramos las cosas, hermanos, como que el fin no se acercara. Estamos viendo los juicios del Señor. Estamos viendo cómo todo, hermanos, va de continuo al mal y nosotros, hermanos, en un estancamiento espiritual. ¿Crees que el Señor se agradará de nosotros? Muchas veces nosotros, hermanos, venimos, hermanos, a criticar a la gente. Muchas veces nosotros podemos venir, hermanos, y a quererle ver la paja que tiene el otro y no te miras la viga que tenés tú. Aún viene Jesús, hermanos, y le dice Juan y Jacobo, mira Jesús, fíjate que allá no te quieren, ¿por qué no hacemos descender fuego del cielo? Y Jesús les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, aunque alguien te rechace, forma ese vallado de intercesión, orá por ellos. Solamente orar por ellos, hermanos. Pero lastimosamente nosotros queremos traer, hermanos, esa gente a las malas al Señor. Hermanos, solamente, hermanos, hablemosles de la palabra. Solamente, hermanos, demostrémosles el amor de Dios. Cómo es que Dios ha cambiado nuestra vida. Cómo es que ahora, hermanos, nosotros somos nuevas criaturas. Cómo es que ahora las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero Dios quiere que nos paremos en la brecha. ¿Estará dispuesto usted a pararse esta noche? ¿Ah? ¿Estará dispuesto usted a decir, es cierto, yo necesito despertar de este sueño espiritual que tengo?
mucha gente, hermanos, allá en las calles. Demasiada gente Sí, es verdad. que está esperando Es verdad. al pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor condenando. Uy, esa prostituta. Sí. El pastorcito que ha sido bolo. Uy, ese bolo, no hombre, cómo llega. Y él era un tapón de la calle. Y ahora, ¿por qué se le olvida? Pues, Sí. hermanos, ¿crees que Dios se agradará? ¿Cómo es que se está dirigiendo su obra ahora? ¿Ah? Hermanos, Dios quiere que nos paremos en la brecha, hermanos, y que decidamos, hermanos, a no comercializar con la obra del Señor. Dice la gente, abramos una iglesia, hombre, ahí le damos carreta a la gente y le bajamos el dinero. Semejante ignorante. Como les digo yo, mejor andar rentando una culebra allá al zoológico y te vas a poner allá la pulga, pero no andes comercializando con la obra del Señor. Y ahorita tambalean los que están viendo ahí, son líderes, buscando astucias, palabras persuasivas. ¿Para qué? Para bajarle dinero a la gente, imagínate. ¿Crees que el Señor mirará eso con agrado? ¿Ah? Líderes queriendo ver cómo, hermanos, ¿qué podemos hacer para que la gente dé dinero? Hermanos, esto no es negocio. Esta es la casa del Señor. Aún, hermanos, por eso Dios no permite que en la casa del Señor, hermanos, se ande comercializando. Sí. Una gran cueva de ladrones, hermanos. Sí. Aleluya. Y la gente se enoja, pues, no, pero es que yo no creo en las ventas. Lo que pasa es que mejor deberías de poner pupusería, algo ahí, pues, pero no pongas iglesia cristiana. Sí. ¿Qué sabe ese hombre que está predicando? Lo que pasa es que como hay billete. Pero si el Señor viene, ¿a quién crees que le va a pedir cuentas? A ese tipo de líder que ha comercializado con la obra del Señor, que un día decidió pararse en la brecha, pero ahora está parado en una brecha y va directo a un camino que se llama el infierno. Pero en esta hora, si ese líder que está escuchando toma una decisión de quitarse la máscara y decir, hoy me entrego a Cristo, hoy me reconcilio con el Señor, hermano, Dios puede empezar a usar ese líder. Aleluya. Pero eso es lo duro, Sí. que no hay quien esté dispuesto a pararse en la brecha. Y miren lo que dice ahí el 22, 28, hermanos. 27, leamos, 22, 27. Y sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derraman sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había dicho nada. El pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia al extranjero y oprimía sin derecho. Los ha visto por la televisión. Pacte tanto, siembre tanto. Y usted de ignorante dice, ¿será que el Señor me va a responder esto? Hermanos, si Dios te va a bendecir, ¿qué más bendición, hermanos, que esté sentado en este lugar? Hermanos, si Dios quiere, hermanos, que nosotros aprendamos a depender de Él. Pero hermanos, no de ganancias deshonestas, sino que, hermanos, que nosotros sepamos de que Dios nos va a bendecir cuando obedecemos su palabra. Cuando nos paramos en la brecha y decimos, hermanos, definitivamente yo he decidido hacer el bien. Pasó, hermanos, un sacerdote y vio a un hombre que estaba tirado y lo pasó de largo. Pasó un levita y lo pasó de largo. Pero pasó un buen samaritano. ¿Crees que ese hombre andaba por gusto en la calle? Ese hombre andaba ocupado. Y se quedó 2 días con ese hombre que habían golpeado. El prójimo es al que tú tienes que amar. El prójimo es esa persona que no le querés contestar el teléfono. El prójimo es esa persona que de una u otra manera anda necesitando de ti un favor y tú te cierras. ¿Será que estarás dispuesto a amar a tu prójimo? ¿Será que estarás dispuesto a pararte en la brecha? Porque el prójimo va a presentar tiempo para ti. El prójimo va a ser aquella persona que a veces te va a llamar y te va a decir que no tiene para comer. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Te vas a parar en la brecha? ¿O qué vas a hacer? Porque eso es lo que el Señor quiere. Que nos paremos en la brecha, hermanos, y que tomemos una determinación. Que empecemos
empecemos, hermanos, a formar ese vallado de intercesión. Satanás no podía tentar, hermanos, a Job porque el Señor lo tenía cercado de ángeles. Si el Señor, hermanos, cuando tú sales a la calle a predicar, cuando tú sales a la calle a evangelizar, o cuando tú le hablas a tu vecino, hermanos, hay un vallado de ángeles que te cubre. Porque más son los que están, hermanos, con nosotros que los que están contra nosotros. O sea que nada, hermanos, ¿por qué hay que tener miedo? Si Dios está con nosotros, Dios nunca nos va a dejar avergonzado. Dios lo que quiere es que nosotros, hermanos, nos formemos un carácter sólido en Él. ¿Estaremos dispuestos a pararnos en la brecha? ¿Estaremos dispuestos a empezar a interceder por nuestra familia? ¿Por qué no miramos, hermanos, que nuestros familiares se convierten? ¿Por qué no oramos por ellos? ¿No intercedemos por ellos? Hermanos, estos tiempos son finales. Estos tiempos son malos. Pero Dios quiere, hermanos, que empecemos, como dice la palabra, exhortándonos unos a otros, no criticándonos unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, que aprendamos nosotros a amarnos, que nosotros entendamos de que el fin se acerca, hermanos, y que necesitamos pararnos en la brecha. Hoy necesitamos tomar una determinación. Gloria a Dios, aleluya. ¿Va a seguir usted con esa vida que lleva, hermanos, así bien tranquilo, como que no pasa nada, no le habla? Es más, yo ni problemas tengo, dice la gente, porque yo para qué voy a hablar de Cristo, si cuando yo hablo de Cristo, viera qué problemas los que se me vienen. ¿Y crees que Satanás te va a tener algún regalo porque hables de Cristo? ¿Ah? No, si Satanás se va a levantar, pero es necesario que hablemos del Señor. Es necesario, hermanos, de que nosotros hablemos de Cristo donde quiera que andemos, hermanos. Si es en el trabajo, compártale a alguien del Señor. Hermanos, si usted tiene un testimonio malo, hermanos, en esta noche usted puede afirmarse con el Señor y empezar a hablar de Cristo. Porque muchas veces nosotros podemos dar cabida a que hablen mal de nosotros, pero en esta hora, hermanos, nosotros tenemos un Padre, hermanos, un Cristo, hermanos, perdonador, un Cristo restaurador, pero en esta hora necesitamos tomar esa determinación. ¿Va a hablar de Cristo o va a seguir con ese gran tape que le ha puesto Satanás? Digan gloria a Dios, dice la iglesia, gloria a Dios. Y en la calle, con un gran tape le pone Satanás. Sí, es cierto, hermano. Cuidadito y anda contando su testimonio. Cuidadito y me anda hablando de Cristo. Si en la calle ni conocen que usted es cristiano. Pero con eso que ahora todo está bien actualizado. Biblias por teléfono. Biblias como que es desodorantes de como que nada, pues. ¿Por qué? Porque te avergonzas de Cristo. Pero no te preocupes. No te preocupes. Un día estarás delante del Señor. Y así como tú te estás avergonzando de hablar de Él, Él se va a avergonzar delante de los ángeles de ti. Fíjate qué duro. Hermanos, hablemos del Señor. Es bienaventurado aquel que hace volver a alguien, hermanos, al redil del Señor. ¿Le gustaría a usted ganar almas? ¿Le gustaría a usted, hermanos, empezar a ver cómo el Señor puede usar su vida? Hermano, pero yo no he estudiado. Y la samaritana necesitó ir a estudiar. Hasta el cántaro de esa tipa y empezó a evangelizar. Entonces es hora que empecemos a ganar almas. Es hora que nos paremos en la brecha y digamos, Señor, es cierto, yo no he estado intercediendo ni por mi vida, ni por la de los pastores, ni por nadie, pero hoy me voy a parar en la brecha y voy a empezar a formar ese vallado. Dios va a usar tu vida, pero Dios quiere que te pares en la brecha, que tomes una determinación, y esa determinación tienes que tomarla hoy, porque el día de mañana puede ser tarde. El día de mañana, hermanos, no es nuestro, hoy es nuestro. Mucha gente, hermanos, se está condenando, mucha gente está muriendo sin Cristo, y nosotros con el gran conocimiento de la Biblia, que yo me sé la Biblia de pasta a pasta, dice. Pero ¿de qué te sirve si no le hablas a nadie? No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de ir, hermanos, y buscar a aquella persona, hermanos, que Satanás, hermanos, ha tenido oprimida. Para eso apareció Cristo. Para eso se paró Cristo, hermanos, para deshacer todas
las obras del diablo. ¿Estarías dispuesto a pararte en esta hora y decir, es cierto, voy a empezar a hacer el evangelio? Esta es una determinación que tienes que tomar, no para mañana, no para otro día. Como dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. No le dice, mire, si quiere venga la otra semana porque voy a andar ocupado. No, hoy, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Yo sé que Dios ha hablado a nuestra vida. Dios ha hablado a la vida de los líderes que vieron esta predicación. Y es hora que nos vemos en la brecha. Es hora que empecemos a hacer ese vallado, porque los tiempos son finales. Si es de por ella. Aleluya, amén. Amén. Pero si no lo hay, le vamos a dar gracias al Señor por esa palabra. Gracias, aleluya. Señor y Padre, que